Jesús. Vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, deme cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Toma asiento. Amén. Gloria a Dios. Los niños jóvenes pueden ser despedidos. Sí. Lleven los niños. Muy buenos días. Buenos días. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. Bienvenidos sean todos. Que el Señor esté siempre con ustedes
y recordando lo que dice la palabra del Señor, es bueno nosotros ver cómo hemos estudiado la vida de Pablo, vemos cómo Dios ha bendecido en gran manera la forma en cómo Pablo ha enfrentado esa tarea. Y aunque pareciera no tener una planificación como tal, pareciera que Pablo está haciendo algunas cosas de acuerdo a cómo vienen, ¿no? No sé si han escuchado ese dicho que dice vamos haciendo mientras vaya viniendo. Pero en realidad dentro de todo eso, cómo Dios lo ha usado, cómo Dios en un plan que le explicó al apóstol Pablo desde el inicio, desde que él cayó a tierra cuando iba camino a Damasco, ya Dios le había dicho a él que tenía un plan. ¿Y recuerdan ustedes cuál es ese plan? El plan que tenía Dios para Pablo. Ser predicador a los gentiles. Predicador a los gentiles. Llevar el evangelio a los gentiles. En ese momento quizás Pablo ni remotamente entendía. Porque él más bien, como un fariseo, que era el grupo al cual él pertenecía, ni remotamente quería acercarse a los gentiles. Más bien él quería servir al pueblo de Dios y quería servir a Dios. Pero ya el plan estaba establecido. Una de las cosas que he aprendido es que cuando hay una meta que alcanzar y es muy grande, tenemos que planificar. Porque no podemos alcanzar las cosas sin haber planificación. Recuerden, el mismo Jesucristo dio las pautas. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Jesucristo había dado los pasos para alcanzar al mundo. Lastimosamente, algunos de nosotros olvidamos eso. Queremos atacar directo a la meta sin dar los pasos necesarios. Pero imagínense cómo Dios hizo con el apóstol Pablo. Lo preparó de una manera tal que conocieran los dos mundos. El mundo religioso de los judíos y el mundo no alcanzado en los gentiles. Entonces, vemos cómo Dios escogió la persona clave para eso. Algunos dirán que cuando Pablo dice, imítenme a mí, como yo a Cristo, dirán, pero qué difícil es para nosotros ser, así sea menos de la mitad de lo que hizo el apóstol Pablo. Pero lo que debemos nosotros imitar no son palabras de orgullo que está diciendo Pablo, sino una manera de consejo. Por lo menos hagan lo que les digo, es lo que está diciendo allí. Por lo menos eso. Porque Pablo, además de ser un consejero, fue un predicador, incluso hasta profeta. Casi nadie lo toma como profeta, pero varias cosas él dijo y se cumplieron. Y hoy vamos a ver uno de esos pasos, de los cuales Dios mismo directamente puso en su oído las cosas que él tenía que hacer. Quiero comenzar con este texto, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a comenzar a ver desde hoy, lo que va a hacer el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 27, pueden ubicarse allí. Directamente vamos al versículo 25, donde dentro de este capítulo, esas palabras fueron claves, sobre todo claves para esas personas que estuvieron alrededor del apóstol Pablo. No sé si ustedes se han tomado la molestia de leer el libro de los Hechos. De verdad es, como vamos a ver hoy, es un libro netamente histórico, pero con principios bíblicos. Del cual lo que quiere decir es que nosotros no debemos hacer todo lo que está escrito allí, pero sí debemos creer lo que Dios, a través de esos hechos,
le enseñó a la iglesia primitiva y que nosotros también debemos creer. Recuerden, no hacer todo, pero sí creer todo. Ese es el principio del libro de los Hechos. De modo que vamos entonces al versículo 25, no sé si quieran leerlo allí, y dice, por tanto, a la cuenta de 3, vamos a todos a repasarlo. 1, 2 y 3. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 27, 25. Vemos allí una frase que quizás todos los que estamos aquí lo hemos dicho en algún momento. Sobre todo cuando estamos en problemas, ¿cierto? Pero ¿sabe cuándo mucho más lo decimos? Cuando el problema no es nuestro. ¿No se da cuenta que de verdad nosotros decimos esto cuando vemos a otro agobiado, cuando vemos a algún hermano que llora, que patalea, que oye, tiene nervios, está triste? ¿Y qué le decimos nosotros? Tranquilo, hermano, confía en Dios. El domingo pasado nos ocurrió algo así, ¿verdad? Hubo un evento antes de empezar el servicio de una persona, una hermana que necesitaba esas palabras de aliento. Fue un poco complicado, ¿no? Porque a nosotros nos toma por sorpresa alguien en ese estado decir eso. Estás entre hermanos, diríamos. Estás en la iglesia. Has escuchado muchas veces lo que te vamos a decir otra vez. ¿Verdad que sí? Y nosotros nos hacemos los valientes al decir esas palabras cuando otro está pasando por eso. Así es. Pero ¿qué tal si fueras tú o fuera yo el que está pasando por esa situación? Inmediatamente queremos justificarnos. Estoy triste por esto. Estoy desesperado porque no he visto nada. Estoy empezando a preocuparme porque hasta ahora no he visto. Ojo, eso no es falta de fe. En realidad no lo es. El problema es que muchos de nosotros olvidamos que Dios tenemos. Porque si nosotros estamos esperando en Dios, hay momentos en que nuestra fe va a flaquear. No significa desaparecer, recuerden eso. El problema es que a veces vemos que la solución va a llegar tarde, o Dios está tardándose en decir está bien. Lastimosamente, hermanos, en este país y ahora en este estado han ocurrido varios eventos que quienes tenemos ciertos problemas se nos hace más lejos la solución. Precisamente ayer hubo un evento con una senadora, ¿no? Sí, lastimosamente sufrió un percance y no continúa viva. Y eso levanta otras cosas, ¿no? Va a haber mucha más presencia policial y así sucesivamente. Y eso es para preocuparse, para todos. No solamente aquí, sino en todo Estados Unidos. Pero entonces ahora viene esa frase. Ahora cae como anillo al dedo esa frase que dijo el apóstol Pablo. Porque nosotros estamos incluidos en eso. Nosotros lo estamos. Y mire, hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor. Pero yo subrayé, mire esa parte. Como el apóstol Pablo está diciendo, yo confío en Dios. Muchos de nosotros diríamos eso hacia la ligera. Dios nos va a librar de esto. Pero dentro decimos, ¿pero cómo? Siempre sale en eso. Y lo que sigue diciendo, dice, que será así como se me ha dicho. Es decir, ya hay algo establecido. Ya hay una manera en cómo va a ser solucionado. Y usted sabe que cada problema, cada situación que viene en nuestra vida, Dios en su palabra
ha dicho cómo va a ser solucionado. Amén. Amén. Entonces, vamos un momento ahora a ver cómo el inicio del viaje de Pablo. Ahí está un mapa. Esa región comienza en Jerusalén. Recuerden que él estaba ante Herodes, ante Félix, ante esos gobernantes de esta región. Pero como él dice, apelo a César. Recuerden que hasta el mismo Herodes dice, bueno, yo no veo ningún delito en él, pero como él dijo, quiero estar ante César, hay que enviarlo hasta allá. El camino de Jerusalén a Roma era muy largo, si pudieran darse cuenta. Salieron de Jerusalén a Cesarea, luego de Cesarea a Sidón, como lo vamos a leer allí. Luego pasaron por detrás de Chipre, entre Cilicia, Panfilia, llegaron a Licia y después de allí fueron rodeando hasta llegar a la isla de Creta, y en medio del camino que iban desde Creta, que iban a ir directamente a Italia, Roma, allí se presentó una gran tormenta. Eso lo vamos a leer aquí. Pero dése cuenta que es un viaje sumamente largo. Y les voy a adelantar una cosa. Esa tormenta duró 14 días. A veces nos preocupamos porque llueve media hora, una hora. En estos días hemos tenido cierta lluvia, ¿verdad? Y nos asomamos y sigue lloviendo. Volvemos a asomarnos en la tarde y sigue lloviendo. En la noche te de acostarnos otra vez. Y entonces diremos, ¿cuándo va a acabar esto? Entonces nosotros debemos entender que no es igual una lluvia en tierra que una lluvia en mar. Allí hay otros eventos. Pero bueno, vamos a aprovechar la ocasión y vamos a empezar a leer un poquito para entrar en contexto, y les voy a enseñar algunas palabras y algunos términos que ustedes y yo debemos manejar para poder entender lo que estamos leyendo. Entonces, voy a invitar a la hermana Magdalena. ¿Puede leer, hermana? Trajo los lentes. Le voy a invitar a que lea desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Presten toda atención, busquen su Biblia. Sí. ¿El 27? Capítulo 27, desde el 1 hasta el 13. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, pero para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, en Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ok, gracias, hermano.
Hay algunas palabras que quizás ustedes no entendieron. Yo tampoco lo entendía. Pero entonces aquí la vamos a poner. Algunas informaciones importantes de Hechos 27. Lo primero es Adramitena. Adramitena, esa nave, es la que proveniente del puerto Adrámito. Era un puerto que estaba en una ciudad llamada Mira, que hoy es Turquía. Entonces quiere decir, se llama Adramitena, es porque el puerto se llamaba Adramito, por eso es Adramitena. No es una nacionalidad como tal, pero sí es de una región específica. Es un lugar donde armaban y reparaban barcos. Por eso es que es específicamente eso. Ese lugar hoy en día, lugares así, son llamados astilleros. Astillero es el lugar donde hacen o reparan barcos. Entonces, en este caso, ese es un astillero, por eso se le dice que esa nave es de ese lugar. Y aparentemente, ese lugar, allí en ese puerto, era donde hacían uno de los mejores barcos de toda esa región. Por eso lo colocan allí en la Biblia. Entonces, supuestamente es garantía de que iba a durar mucho. Por eso dice que es un barco adramiteno. El otro término, sotavento. Dice que ellos navegaron a Sotavento. No es que fueran a un lugar llamado Sotavento. No. Es una forma, es una manera, que es lado protegido del viento por la elevación de una isla. Es decir, la elevación, las montañas cortaban la brisa que venía de un lugar, de modo que cuando el barco pasaba detrás de esas montañas o elevaciones, no lo empujaba hacia el mar adentro. Estaba bien pegado a la costa para que la brisa no lo moviera. Y el lado contrario de Sotavento es Barlovento. En Venezuela hay una ciudad llamada Barlovento, que es todo lo contrario. Cuando se dice navegar al lado de Barlovento, significa que van buscando una brisa que los saque de esa zona más rápido. Entonces, Sotavento, protegerse de la brisa. Barlovento, aprovechar la brisa para salir. Entonces, no vayan a buscar en el mapa Sotavento, porque no va a aparecer. Entonces, por eso que esa es una forma de navegar. Más adelante también escuchamos que es una nave alejandrina. Alejandrina es porque proviene de Alejandría en Egipto. El Cairo es la capital de Egipto hoy en día. Pero anteriormente, para esta época, Alejandría era la capital de Egipto. Incluso el Imperio Romano ubicó allí una de sus grandes bases para dominar todo el norte y centro de África. Y ese nombre, Alejandría, fue nombrado por Alejandro Magno. Por eso se llamó Alejandría. De modo que cuando llegaron el Imperio Romano, después que dominaron todo el Imperio griego, decidieron dejar el nombre de Alejandría. Tanto es así, era tan avanzada esa ciudad, que allí se conseguía para esa época, aproximadamente 200 años, una gran biblioteca que podía contar desde 20.000 hasta 200.000 rollos o papiros de grandes libros. Era muy importante esta ciudad. Entonces de allí también salía un barco de esa ciudad fabricado allí en Alejandría. Por eso es una barca alejandrina. Otra información, eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en lo que es la parte más triste de la historia. Euroclidón. A veces leemos es eurociclón, pareciera. Pero Euroclidón es un viento huracanado proveniente del nordeste. Es decir, esa brisa viene, vamos a ubicar el mapa, de eso que está allá arriba, donde dice Italia, eso ya es Europa. Por lo tanto, es esa brisa fuerte, huracanada, que viene de esa zona de Europa.
desde Europa hacia lo que es Asia, precisamente. Por eso es el nordeste, desde el norte hacia el este, buscando. Es decir, son corrientes que normalmente se pudieran ubicar en lo que es la geografía y todo lo que tenga que ver con cuestiones climáticas. Hay un mapa de ciertos vientos. Algunos, incluso hay una canción en Venezuela que habla viento del sur, viento del norte, viento del este. Bueno, en este caso, esa constelación de brisas que no cesa nunca, eso nunca, porque siempre tiene sus diferentes direcciones. Eso es como un mar, pero de aire, de brisa fuerte. Hay ocasiones en que en la época, precisamente en el año 59, que estaba ocurriendo la salida de Pablo hacia Roma, 359 a 62, esa época era el momento mucho más difícil porque arreciaban los vientos. Se unían otros vientos, no solamente del norte de Europa, sino los que venían desde el Pacífico, se unían allí y se hacían más fuertes. Por eso es que empujaban desde el norte hacia el este o hacia lo que es la parte de Asia. Se hacía mucho más fuerte. Se hacía más. Sí, mucho más. De Asia se hacía más. Sí, Asia. Entonces, por eso esa palabra Euroclidón se refiere a esa brisa que se formaba específicamente mucho más fuerte en esa época del año. Entonces, vamos a seguir con otros términos. Esquife, eso lo van a ver más adelante, donde dice que subieron el esquife y después bajaron el esquife. El esquife es, eso sí quizás lo saben, es un barco pequeño para el desembarco, o lo que nosotros llamamos barco salvavidas. Esas son las embarcaciones pequeñas porque un barco grande no puede llegar a un lugar si no hay un puerto. Recuerden que lo que va arriba del agua es una altura, pero debajo está otra por el peso que se hunde. De modo que no puede llegar a tierra directamente porque va a encallar y va a romperse. Entonces, esas embarcaciones pequeñas se les llama esquife. No sé si ustedes han leído ese capítulo y dirán, ¿qué es el esquife? ¿Serán las cosas para comer? ¿O será el equipaje? No, el esquife es el barco pequeño o el barco salvavidas. Y finalmente, que es otro también que aparece en 2 ocasiones, es la palabra aparejos. Eso yo me imagino que algunos podrían saberlo. Pero se refiere a los amarres con poleas y eslingas que se usan para izar y bajar las velas. Esos son especies de... Son 2 poleas juntas, o 3 o 4, donde van metidos las cuerdas. A medida que tú alas, ella gira y se hace más fácil para levantar o bajar el peso. ¿Quién de ustedes ha izado la bandera en su escuela o en algún lugar? El hermano lo hizo, el hermano también. Entonces, cuando usted ala la cuerda, ella no rueda solo sobre el metal. Hay una ruedita, que esa ruedita se llama polea, de modo que cuando usted ala y ella gira, hace más fácil que el peso se levante o se baje. Entonces esas son usadas en los barcos. Imagínense la cantidad de tela o de velas que tiene que usar un barco grande. Y si a veces levantamos nuestra ropa después de lavar, si la lavamos, se darán cuenta que no es tan liviana. Imagínense entonces esa tela mojada, el doble o el triple de peso. Entonces necesita unos aparejos para que el peso de toda esa vela, solo 1 o 2 personas la puedan levantar o la puedan bajar. Entonces yo les recomiendo que a medida que estén leyendo la historia, porque dense cuenta que es algo narrado lo que está haciendo aquí, muy poco diálogo. Eso nos puede ayudar a entender qué está pasando. A veces decimos, bueno, como vimos allí, y navegamos a Sotavento, oye, ya se detuvieron otra vez. No, no es que llegaron a un puerto, simplemente se protegieron de la brisa fuerte usando las montañas como
protección. Y si hubiéramos leído Barlovento, entonces dice, quisieron salir rápido, porque usaron esa brisa para ser impulsados. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, porque es necesario entender todas estas cosas. Hermano, no sé si está el hermano Zenobio, por favor, para que nos siga leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 21. En Hechos 27. 27, sí. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Gracias, hermano. Vemos entonces, se dan cuenta que ya al tener conocimiento de cierta información, manejamos mejor lo que estamos leyendo, de modo pues de entender la palabra de Dios como eso. Cuando se dice y empezaron a lijar, no es que agarraron lija y empezaron a pasar el barco. ¿Qué es un alijo? ¿Qué es un alijo? Hacerlo más ligero. Un alijo es alivianar, como dicen ustedes, las cosas. Empezaron a sacar lo que no servía para ese momento. De modo que ellos empezaron a pensar, ¿qué es mejor? ¿Morirse ahogados con el poco de mercancía o seguir vivos? Y empezaron entonces ellos a sacar las cosas menos importantes. De modo pues que vean lo que hemos leído. No sé si usted en su mente ahorita se está haciendo una película, pero pareciera, ¿no? Y lo más bravo de todo esto es que cómo Dios protegió no solamente a Pablo, sino a todas las personas que estaban con él. Porque desde la salida ya todo estaba marcado para que fuera Dios quien empezara a hacer todo. Por ejemplo, a ver, el inicio del viaje de Pablo. Pablo se embarca, vimos que él va para Roma, porque él apeló a Roma. Y dice que salió en esa embarcación y precisamente, es lo que le decía, a finales de agosto del año 59 después de Cristo. Eso no es porque a alguien se le ocurrió poner esa fecha, no. Simplemente hay escritos, recuerden que va un centurión, y ese centurión tenía que llevar un informe de todas las cosas escritas. Llegó un momento en que ese informe llegó a Roma, de modo pues que eso está escrito. Y hay mucha información guardada. Y esa información fue tomada y es una de las cosas que confirma la veracidad de la palabra de Dios. Por eso se confirmó en el año 59 que pasó eso. Cuando algunas personas dicen que la Biblia es un libro inventado, váyase a comprobar ciertas cosas históricas y lo va a conseguir. Así es. Y usted se mete en internet buscando, puedes solo colocar allí la ciencia comprobando la veracidad de la Biblia. Mire, ya ha aparecido tantas cosas. Incluso en Jerusalén hace aproximadamente 2 o 3 meses hicieron unas excavaciones. Un hombre compró un terreno y excavó y consiguió muchísimas cosas que se nombran en los evangelios. Y
dicen que tardarán de 10 a 12 años para desenterrar todo eso y comprobar con veracidad todas las cosas que decía Jesucristo y a las parábolas que se refería. Ese es otro tema. Pero nosotros podemos ver que en ese año 59 después de Cristo posiblemente fue cuando Pablo empezó a salir para Roma. Y este centurión llamado Julio era el que les custodiaba. Él manejaba 100 hombres. 100 hombres. Y aparte de eso, iban en ese barco. Póngase a pensar el tamaño de esa embarcación. Aquí no habemos 100 personas. Aquí no habemos 100 personas. Pero imagínense solo el centurión, los de la tripulación, más los 100 soldados. Y aparte de eso llevaban presos, llevaban detenidos. Por supuesto todos, o la gran mayoría, romanos o descendencia romana, porque unos iban a presentarse ante César, entre ellos Pablo, y otros iban a ser comidos por los leones y otros iban a ser presentados o muertos allá o seguir su condena en Roma. Por lo tanto que ellos no debían estar otra vez en esa área de Jerusalén porque no eran presos comunes, eran presos de los cuales dependían de Roma. Entonces entre ese grupo estaba Pablo. Más adelante, después que leamos, vamos a ver cuántas personas iban, pero saque la cuenta usted, ¿de qué tamaño sería esa embarcación? Si habían 100 soldados, la tripulación, el centurión y quién sabe qué otras personas estarían allí. Para que se den cuenta que no era un barco pequeño, no era un barco muy pequeño. Entonces vemos cómo este hombre estaba al frente de esa situación. Y el primer punto al cual llegaron fue a Sidón. Pero hay algo importante, vemos cómo en versículo 3 del capítulo 27, ahí pasa algo tremendo. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, vean cómo comienza la protección de Dios allí, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Dígame usted, ¿qué detenido tiene esos privilegios? Dígame usted. Ya venía Pablo de 2 años encarcelado por Félix y el gobernador, pero también les permitía que todas las personas conocidas y familiares le atendieran. ¿Qué estaba haciendo Dios con eso? ¿Usted cree que una persona que esté detenido pudiera llegar tranquilamente a su juicio definitivo si no tuviera estas ventajas? Es bien complicado. No vamos a comparar las cárceles de antes con las de hoy. Por muy protegido que esté, lo más seguro es que no llegue al final. Muchos mueren. Pero imagínense cómo Dios ha metido la mano allí. Desde antes de salir a Roma ya estaba siendo protegido. Cuando salió hacia Roma, vemos cómo Dios puso en el corazón de este hombre protegerlo y decir, bueno, mira, tú estás detenido, pero anda a la gente que conoce. Estaba tan seguro de que este hombre no iba a escapar que decidió darle esa libertad. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en lugares en los cuales no conocemos a nadie? ¿Para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? Y no sabemos en realidad cuál era la situación de Pablo, qué él llevaba encima para sí, para comer o lo que sea. Era un detenido. No tenía tantos privilegios, pero Dios empezó a tener también su mano metida en eso. Por eso es que a nosotros debemos recordarnos el título de esta lección. Protección plena en cualquier situación. Por eso es que lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 25 más adelante, con plena seguridad se los estaba diciendo porque ya Dios estaba interviniendo. Mi hermano y mi hermana, la situación de que usted esté aquí hoy ya es una manera de decir de que Dios le ha traído para bendecir. Amén. Y si Dios nos ha permitido estar juntos aquí es porque quiere
que dentro de sus planes nosotros estemos avanzando en su voluntad. Amén. Por lo tanto, debemos estar confiados en que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. Incluso, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que aunque vengan cosas malas, Él está ahí. ¿Para qué? Para que esas cosas malas nos sirvan para bien. Imagínese usted, me pongo a pensar, yo vi un video de un niño en Japón. Ese niño con 12 años ya estaba empezando a practicar sumo, que es uno de los deportes nacionales de Japón. Los ponen a engordar. Yo voy a tener que practicar sumo para que no me digan gordo. Esa gente, mientras más gordo, la gente más los aplaude porque pudieran tener más ventajas que su oponente, ¿no? La cuestión es que yo no voy a poder correr después. Entonces, ve, ese niño con 12 años, a la categoría de él, tenía aproximadamente 28 peleas que había hecho y no había perdido ninguna. Un día su mamá, viendo la actitud de él, que estaba ya como esponjándose un poquito más, entonces le dijo a su entrenador: yo quiero que lo pongas a pelear con alguien de una categoría superior para que él aprenda. No solo a defenderse con algo más grande, sino que si pierde, pueda entender que él puede perder. Y pasó. Lo pusieron con un niño de mayor categoría que él y el niño perdió. Se dice que ese niño pasó casi 2 días llorando esa derrota. Pero después, cuando él vino a hablar con su mamá le explicó: es necesario que tú entiendas que aún perdiendo estás ganando. Porque no puedes ir con aires de superioridad pensando que vas a ganar todo. De modo que cuando pierdas, entiendas que hay unos mejores que tú y que tienes que prepararte mejor. Amén. Mis hermanos, nosotros no debemos ser como ese niño. Algunos hablan en las iglesias diciendo que todo lo que enfrentares, todo, mira, Dios te lo va a conceder. Tú lo vas a alcanzar, no te preocupes. Algunos dicen: mira, más bien, mira, da todo lo que tienes porque Dios te va a dar 20 veces. No vas a perder nada. Y dicen: ve el pueblo de Israel, 40 años en el desierto y ni siquiera cambiaron las sandalias. Déjenme decirle, desde que salió Israel de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán, solo 2 de los que salieron entraron. Esa es una gran mentira que dice esta gente. Amén. Porque en 40 años mucha gente murió en el desierto por desobediencia. Yep. Ahí está. Tenemos que aprender a no ser superior a los demás. Amén. Y tenemos que aprender que hay otros mejores que nosotros. Amén. Y cuando nos toca enfrentarnos, tenemos que prepararnos concienzudamente que podemos perder. Ahí está. Y aún perdiendo, Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces, bueno, esto que estaba pasando, el apóstol Pablo, Dios le había enseñado en muchas ocasiones. Recuerden cuando comenzó su segundo viaje misionero, llegó a ciudades donde Pablo quería ir porque quería ir. ¿Y qué le dijo Dios allí? Epa, ahí no. En Bitinia no. Señor, pero... No. Apunta por otro lado. Bueno, quiero ir a Éfeso. Ya le dijo: todavía no. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, vamos entonces con la gente de Corinto. Para allá tienes que ir. ¿Ve? A veces nosotros pensamos que nuestro corazón lo que desea es bueno y Dios tiene que hacerlo cumplir. Pero no es así. Amén. Pablo tenía una decisión firme de 2 cosas importantes. Recuerden lo que habíamos hablado en clases anteriores. Él, estando en Antioquía, él quería regresar a Jerusalén y estar con sus hermanos en Jerusalén, y lo logró. Lastimosamente quedó detenido. Y otra, que él quería con muchos deseos en su corazón ir a Roma.
En 2 ocasiones vemos en el libro de Hechos que él dice, yo quiero ir hasta Roma. Además de estar con mis hermanos, predicar allá también. Y se lo logró, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Iba detenido. Él no iba por un viaje de placer, ¿no? Más bien tenía que hacer lo que otros le decían que hiciera. Hermanos, hay momentos y hay situaciones en que nosotros como iglesia y como cristianos, aun cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, tenemos que someternos a quien Dios ponga a nuestro cargo y a quienes nosotros seamos parte de un equipo de trabajo. Así es. No todos vamos a mandar. Amén. No todos vamos a presionar para que las cosas se hagan. Amén. La gran mayoría o la mayoría o todos nosotros debemos estar preparados para obedecer. Amén. Porque hay quien debe dirigir, hay quien debe enseñar, hay quien debe planificar. Y todos nosotros debemos estar dispuestos a cumplir. Porque los planes de Dios sí son buenos. Amén. Y debemos identificar quién está en el plan de Dios. Pero no podemos identificar el plan de Dios si no leemos la Biblia. No podemos identificar el plan de Dios si no estamos orando al Señor, pidiendo dirección y que ponga delante de nosotros y en la iglesia la gente que debe enseñarnos a cumplir la voluntad de Dios. Amén. A veces prestamos oído a otras cosas porque es más fácil. A veces prestamos oído a otras cosas porque me parece más bonito. Pero lastimosamente los planes de Dios, que son los que tenemos que enfrentar cada día, no lo hacemos porque no va a ser como yo quiero. Sí, eso es verdad. Vean al apóstol Pablo. Quería ir a Roma, pero él no quería ir así. Él no fue, ¿cómo diríamos? Lo llevaron. Pues hermano, tú estás aquí porque el Señor te trajo. Amén. Amén. Estás aquí porque el Señor te trajo. ¿Querías venir? Sí. Pero ¿cuántos obstáculos pasaste para estar aquí? Y ahora que estás aquí, ¿qué debes hacer? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer, así como Pablo siempre se la hacía. Incluso lo primero que Pablo dijo cuando enfrentó al Señor Jesucristo es, ¿qué quieres que haga? Nosotros a veces decimos, Señor, yo quiero que tú hagas. Pero no debe ser así. Podemos nosotros seguir viendo cómo en Sidón ellos estuvieron un día en el mar. Se dice que caminando hubieran tardado de 2 a 3 días, pero de una vez usaron el barco. Era un poco más rápido. Y se les permitió visitar a sus amigos. Hermano, dentro de todas las cosas malas que pudieran estar pasando, Dios va a usar cosas buenas para tu vida. Así es. Y Dios va a permitir a la persona que Dios quiera poner para ayudarte. A veces no queremos escuchar a la gente. A veces no queremos entender que es Dios quien pone personas a nuestro lado. Así es. Mire, qué difícil es a veces escuchar a la persona que vive con nosotros. Qué difícil. No solamente la pareja, la esposa o el esposo, sino a veces los hijos. Nosotros como padres estamos acostumbrados a mandar y a decirle al hijo, bueno, lo que hacen, los que realmente sí mandan en su casa. Pero cuando llega un hijo o una hija y dice cosas que realmente debemos entender y hacer como padres, y no solo como padres, sino como cristianos, a veces no nos gusta, porque queremos ser los que mandan. Ay, si hago, entonces ella va a querer mandar ahora. No. Hermano, tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que Dios habla y que Dios pone a la persona necesaria para ayudarnos a crecer. En la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia nosotros, que de alguna u otra manera hemos alcanzado un poquito en cuanto a lo que es el ministerio, a veces pensamos que somos los que sabemos todo porque tenemos más tiempo. Y nos olvidamos que Dios habla no solamente por la boca, sino por su palabra. Amén.
a veces nos olvidamos que tenemos que escuchar a los demás hermanos. Y que, aunque pareciera que no tienen la razón, es Dios hablando. Y debemos escuchar eso, hermano. Vean cómo Dios estuvo bendiciendo. Se le permitió visitar a sus amigos. ¿A qué preso, a qué detenido hoy en día? Mi hermano, anda y vente entre una semana. Nadie. Y usted sabe lo más triste de todo eso, por decirlo así. La gran mayoría de los detenidos que iban en ese barco, casi todos iban a morir. Pero aún así, el apóstol Pablo estaba confiando en que Dios lo iba a hacer para gran bendición, no solo de él, sino también de las personas que estaban con él. Entonces inicia el viaje. Empiezan las penurias. Dese cuenta de lo que leímos desde el versículo 4 hasta el 8. Dice que, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, a Chipre. ¿Qué significa eso? Ya había vientos que no eran buenos. Había vientos que no eran buenos. Por eso, ¿qué significa Sotavento? Vientos fuertes. Viento contrario. ¿Qué significa Sotavento? Navegamos a Sotavento. Vamos a ver si lo recuerdan. Dado protegido del viento Eso. por elevación de Eso. un Navegaron protegiéndose con las montañas de una isla o del territorio para que la brisa no los sacara. Eso es lo que significa el Sotavento. Por eso es lo que vemos allí. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre. Es decir, pasamos por la parte más alta de Chipre para que las montañas nos protegieran de las brisas más fuertes. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Entonces, si nosotros podemos ver que ya iniciando el viaje, había algunas cosas que no estaban realmente bien. Vemos versículos 9 y 10. La profecía de Pablo. Hermano, se me olvida tu hermano. Hermano, sí. Oscar. Para que lea versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y haciendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucho perdida, no solo del cargamento y la nave, siendo también de nuestras personas. Vean eso. Ya Pablo le está diciendo, hay algo que va a ocurrir. Porque no es solamente esa brisa fuerte. O sea, a medida que vaya avanzando va a ocurrir un problema fuerte. Esa es prácticamente una profecía que le está diciendo. Porque vea el versículo 10. Dice que va a haber mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y a medida que ustedes se metan un poco más en la lectura de este capítulo, se van a dar cuenta, hay tantos detalles. Nosotros diríamos, bueno, realmente se puede hacer una película solo de este capítulo. Porque hay extremo peligro. Pero al final viene el relajamiento. Wow, pero después de 14 días. A veces nosotros, tanto con la nieve, decimos, ¿cuándo va a parar de nevar? Pero estamos en tierra. Imagínense usted una tormenta con vientos huracanados en un barco. Usted tranquilo, puede soplar la brisa y puede pasar aquí un ciclón o lo que sea, y usted está tranquilo y con miedo, pero tranquilo. Pero en el barco, ¿para dónde usted agarra? Hermano, nuestra vida es así. Y yo quiero terminar con esto. Nuestra vida es como ir en un barco. Que el barco
se mueve para donde la brisa lo lleve. Y a veces nosotros queremos hacer algo, queremos tener algo, pero no podemos. Pero lo que sí tenemos que entender es que por muy fuerte que sea el problema, por muy fuerte que sea ese Euroclidón que vimos allí, el control de todo lo tiene Dios. Amén. Y es lo que debemos entender. Me viene a la memoria lo que pasaba con Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? A otro que estaba en un barco donde había una gran tormenta. Y él hizo todo lo contrario, no estaba preocupado, estaba como durmiendo. ¡Wow! Ese es el otro extremo. Muchos de nosotros estamos como Jonás, inmersos en grandes problemas, pero no, Dios va a hacer todo, Dios me va a cuidar. Y no busco empleo, no arreglo las cosas de la casa, esa es conmigo. No atiendo como debo atender a mi familia, porque Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios permite de que un gran pez abra la boca. Y después que estamos de ese gran problema, ahí sí recordamos que tenemos que orar. ¿Verdad que sí? Y aunque estemos pataleando y luchando contra la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar donde Él quiera llevarnos. Así lo hizo con Jonás. En este caso es todo lo contrario. Pablo, un hombre de Dios, orando al Señor constantemente, le alentó a esta gente, mira, vamos a tener grandes problemas. O sea, no se quedó dormido como a veces me pasa a mí. Ojalá a usted nunca le pase. De verdad, ojalá nunca le pase. Pero hay cosas que nosotros no podemos quedarnos tranquilos ni callados. Ni podemos decir, recuerda cómo iniciamos y quiero terminar como iniciamos. Tranquilo, Dios se encarga de todo. Oh, hermano, Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, Jesucristo no movió la piedra. Jesucristo pidió que personas movieran la piedra. Dios quiere hacer algo grande en tu vida y en mi vida, pero necesita hombres y mujeres que quieran ser parte del trabajo en la obra de Dios. Amén. Estar alertas, porque lo que se avecina, y todavía no hemos entrado a la tormenta fuerte, lo vamos a hacer la semana que viene, Dios mediante. Dios quiere hombres y mujeres que estén alertas, no asustados, no decepcionados, pero sí alertas, para poder reaccionar como el Señor quiere que reaccionemos. La vida no es fácil, recuerden, la vida es un barco empujado por brisa, pero la dirección de nuestra vida debe tenerla Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, protección plena en cualquier situación es la que Dios te ofrece. Y es la que nosotros tenemos que esperar con fe en que Dios va a hacer lo correcto para nosotros. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos guarde. Dios permita que podamos ver este ejemplo de Pablo, no solo como un cuento, no solo como una narración, sino como una vivencia que debemos copiar para agradar a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Padre Santo, le damos gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por este gran ejemplo, que es una maravillosa narración de cómo detrás de cada evento que parecía un problema o una catástrofe,